En el nombre de Dios, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 19, para meditar, estudiar la palabra de Dios en los versículos 41 al 44. La palabra de Dios dice en el versículo 41, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Con qué sentimiento pronuncia la deidad del juicio? El llanto de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén contesta precisamente esta pregunta: el juicio que vendría sobre Jerusalén. El Señor, recordemos que es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro. Ningún ser humano conoce el futuro. Por la gracia de Dios solamente podemos conocer nuestro presente. Porque si conociéramos nuestro futuro, yo creo que todo ser humano estaría buscando a Dios. La palabra de Dios nos muestra en esta tarde, hermanos, el futuro que llevaría el pueblo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo terminaría esta nación? A pesar de haber sido enseñados por el Señor Jesucristo, los discípulos eran aún tardos de entendimiento. Los discípulos aún no habían llegado a su madurez espiritual. Recordemos que todos tenemos un proceso para poder llegar a la madurez. Y aquí, a estas alturas del ministerio del Señor Jesucristo, los discípulos aún no habían llegado a su madurez, ¿sí? Y eran tardos de entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo de lo que acontecería con respecto a Jerusalén. Hoy día también muchos escuchan la palabra de Dios, pero también son tardos para entender y cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuando sea el último momento de mi vida, entonces me arrepentiré? Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿y tendrán ese tiempo? Porque cuando se avecinan las tragedias nunca son avisadas, solamente suceden, hermanos. Que el ser humano pues tiende a llorar por todas las cosas. Sería inhumano que el ser humano no llorara. Tendrían que ser robots para no llorar. Pero nosotros tenemos sentimientos. Y uno de los sentimientos que tiene el ser humano es que tiende a llorar. ¿En qué momentos? Porque está angustiado, cuando hay problemas, cuando los hijos no van por el camino correcto, y muchas puedan ser las cosas, el por qué el ser humano llora. Hay quienes han dicho que los hombres no lloran, ¿verdad? Pero las Sagradas Escrituras nos habla de un hombre que sí lloró y que era Dios. Y que aquí podemos ver que el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y la otra humana. Y en su aspecto humano, pues tuvo ese sentimiento de ¿qué? De llorar. Dice que cuando él llegó a la cima del Monte de los Olivos, que era un panorama en donde se podía ver bien la vista de Jerusalén. Recuerden que por la mañana él hizo su entrada triunfal y mientras veía la ciudad, mientras hacía su entrada triunfal a Jerusalén, se detuvo en partes del Monte de los Olivos al bajar y contempló la ciudad. ¿Sí? Al llegar a ese lugar, Cristo comprendió que la nación no reconocería su oportunidad de ser salvos.
La nación tenía la oportunidad de salvarse a través de la aceptación de Cristo en sus corazones. Era tan fácil, hermanos, aceptar la salvación, pero qué difícil fue el hombre cuando no comprendió esto, ya que vio la ciudad que era una ciudad de ¿qué? De duro corazón. Y cuando el hombre tiene dureza de corazón, híjoles, es muy difícil, hermanos, moverlos. Tratar con personas de duro corazón, de veras que son difíciles. Y al comprender que la nación no aceptaría a un Mesías porque la nación confiaba en medios, digamos, políticos, para que pudieran reconocer al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo ve la dureza de esta nación de Jerusalén, la capital de Judea, dice que Él lloró sobre la ciudad. Él era el Cristo, Él era el Mesías prometido, pero el pueblo que no deseaba abrazarlo. El pueblo no quería amarlo. Cuanto Él había amado a la nación, porque lo último que haría el Señor Jesucristo era entregar su vida para demostrar su gran amor por esa nación. El Señor supo que el rechazamiento de su, de su programa pacífica de parte del pueblo significaba, hermanos, el fin de una guerra romana. Este pasaje bíblico de Lucas 19, de los versículos 41 al 44, contiene un cuadro perfecto de lo que acontecería en el sitio y la captura de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Ese segundo templo que fue reedificado por Nehemías y Esdras, o Zorobabel, Jesúa, como lo hemos estado viendo en los libros de Esdras, ese templo que había sido reedificado, reconstruido con tanto amor, con tanto esmero, en el año 70 iba a ser destruido. Tito era era de la dinastía Flavia. Él terminó la construcción del Coliseo romano y fue hijo de Vespasiano. Durante la Guerra Fría de los judíos, puso fin a Jerusalén, hermanos, en el año 70. Y lo peor de todo es que Tito presenció la terrible destrucción de Jerusalén, el cual fue muy devastador. Y eso es lo que el Señor Jesucristo lamentaba y por qué lloró por esa ciudad amada. Porque años después, esa ciudad que era tan hermosa, que era tan bella, que era amada, iba a quedar en escombros. El Señor Jesús lo sabía, pero el pueblo no. La guerra desastrosa que dio fin a la nación judía, hermanos, vino porque los judíos, fíjense, ¿por qué vino esa destrucción? Porque los judíos se apegaron a una esperanza de liberación política. Se apegaron, esperaban una liberación política por medio de fuerzas físicas. Nunca aceptaron que Jesús era el medio para salvar esa nación, porque realmente eso era. Jesús era el medio para salvar la nación de ser destruida, que hasta hoy día ese templo no ha sido reconstruido.
Nunca más se levantó otro templo, hermanos, porque el general Tito vino a destruirla en el año 70. Esa guerra fue muy desastrosa. Por eso el Señor Jesucristo llora por el futuro de Jerusalén, por la situación del pueblo, tan duros de servicio, tan duros de entendimiento, tan lejos de amar al Señor Jesucristo. El rechazo al Señor Jesucristo fue terrible porque Él traía un camino de paz. Él traía buena voluntad al hombre. Cristo había venido a eso, a traer paz y buena voluntad a la humanidad. Y solamente 2 veces en las Escrituras, hermanos, se habla de que Jesús lloró. Una, cuando fue la muerte de Lázaro. Sí, es decir, cuando Lázaro presenció la muerte. Y dice San Juan 11:35 lo siguiente. San Juan 11:35. Dice así la palabra de Dios, y Jesús lloró. Fíjense, y lloró Jesús. Es el texto más pequeño en todas las Sagradas Escrituras, hermanos. Ese es el texto más pequeño en todas las Sagradas Escrituras. Pero fíjense la profundidad que tiene esa porción de la palabra de Dios, que Jesús lloró. Porque Lázaro, ¿qué? Había muerto. Amaba tanto a Lázaro. Era su amigo, ¿qué? Su amigo, compañero, con quien se podía desahogar por todo lo que le hacían los judíos. Nosotros tenemos amigos fiables y que le podemos ¿qué? Contar lo que nos sucede. No todos son amigos. Hay amigos que solamente se dan por enterado de tu vida, pero no hacen nada. Y hay amigos que realmente te apoyan. Jesús amaba tanto a Lázaro. Por eso cuando se entera que él había muerto, él lloró. No sé cuántas veces han llorado ustedes. Yo creo que infinidades de veces hemos llorado por circunstancias diferentes. Y una de ellas yo creo que cuando un ser querido fallece, ¿no? Hay quienes han dicho que el cristiano no debe de llorar cuando muere un ser querido. Pero creo que es todo lo contrario, hermanos. El mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de ello. Y la segunda vez, el por qué el Señor Jesucristo lloró fue precisamente el ver la situación en que se encontraba Jerusalén. Esa fue la segunda vez. Cuando se paró en el monte y empezó a ver todas aquella construcción tan bellísima, aquel templo que tenía sus buenos, digamos, adornos, sus buenas murallas, lloró porque sería destruido, hermanos. Jerusalén era una ciudad muy amada por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús amaba tanto la ciudad de Jerusalén? El Señor Jesucristo amaba la ciudad de Jerusalén porque era la ciudad de David. ¿Sí? Era la ciudad de David. Y era donde Jeremías e Isaías habían declarado la palabra de Dios. Y era la ciudad que Dios había escogido para establecer unidad con los hombres. Era la ciudad escogida. Pero su pueblo escogió, ¿qué cosa? Estar lejos del Señor. Ellos escogieron estar lejos del Señor.
Tanto así que la ciudad de Jerusalén se conoce como el centro del mundo. Y lo que suceda en Jerusalén es lo que se debe de creer con respecto a las profecías, hermanos. Lo que suceda con Judá, con Jerusalén. Porque era la ciudad amada. Por eso el Señor Jesucristo lamentó la futura situación por la que pasaría esta ciudad. Porque su pueblo escogió estar lejos del Señor. Así como fue también destinada a destrucción en tiempos de Jeremías, así sería en el año 70. En tiempos de Jeremías, cuando llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruye el primer templo. Y este segundo templo iba a ser destruido por Tito el general, que solamente duró su gobierno 2 años. Pero en esos 2 años, hermanos, lo que vino a hacer, mandó a destruir el templo de Jerusalén. Era necesario que Dios destruyera su ciudad, aunque el pueblo y las autoridades no comprendieron esto. No lo comprendieron. Pero debido a que el pecado les había cegado y no pudieron ver la visitación de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces dice el Señor, yo quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo un día así les dijo? ¿Cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina que junta sus pollitos y los abriga? Yo muchas veces quise hacer eso, pero ustedes, mi pueblo rebelde, no quisieron. No quisieron que yo los amara, no quisieron que yo les protegiera, y por eso era preciso que Dios derribaría su ciudad a tierra, no dejando ¿qué? Piedras sobre piedra. Porque vean lo que dice el versículo 44 del Evangelio de Lucas 19. Dice así la palabra de Dios, 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluartes y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense lo que Dios, el Señor Jesucristo les está profetizando. Esa fue la razón por qué se lamentó, por qué lloró sobre la nación, por el futuro que tendrían, hermanos. Gracias a Dios que no conocemos el futuro, porque quién sabe qué sería de nuestras vidas, conociendo nuestro futuro. Así es que si alguien pretende conocer el futuro del ser humano, es mentira. El único fue el Señor Jesucristo, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán. ¿Y quién fue ese enemigo? Tito. ¿Cuándo la destruyó? En el año 70, hermanos, conocida como la Guerra Fría para los judíos, porque no quedó ninguna piedra del templo, al grado de que ese templo hoy día no existe. Está en escombros. Donde hoy día está construida la mezquita de los musulmanes allá en Jerusalén, yo creo que ustedes han visto que hay una iglesia con una cúpula en donde está construida esa mezquita de Omar, porque así se conoce como la mezquita de Omar. Allí abajo está enterrado ese templo que fue destruido por Tito en el año 70. Porque encima de él construyeron los musulmanes la mezquita de Omar. Y no les pertenece a los judíos, le pertenece a los musulmanes.
al grado de que hoy día los judíos pues no entran allí. ¿A dónde llegan los judíos? Dice que llegan solamente al muro de los lamentos, y en los muros de los lamentos es donde ellos clavan sus oraciones. Ahí los dejan. Porque está en poder de los musulmanes. ¿Y todo por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo los visitó para salvarlos, para darles paz, ellos se hicieron los oxisos, se alejaron del Señor y no quisieron tributarle la honra y la gloria. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Para Jesús este cuadro fue tan triste que lo llenó de, digamos, de dolor, de aflicción, de tristeza, de dolor de alma. Creo que en algún momento de sus vidas han sentido lo que es el dolor del alma. ¿Sí? Lo llenó de angustia, de arrepentimiento, porque esa ciudad que tanto amaba iba a quedar en la nada. Y lo peor de todo, ser rechazado por el mismo pueblo. Ser rechazado por tus propios hermanos. ¿Cuántas veces somos rechazados por nuestros propios hermanos carnales? Yo creo que ustedes lo han experimentado en algún momento de sus vidas. Eso es lo que sintió el Señor Jesucristo, hermanos. El que vino a salvar al pueblo de su fatalidad, no quiso ser salvado. Y saber que este rechazamiento era de destrucción sobre la ciudad, era la sombra, hermanos, de la cruz que estaba cayendo sobre él en días siguientes. Con toda esa bondad, ese amor del Señor, aún así el pueblo no se arrepintió. A veces entre más nos aman, peor somos. El pueblo fue tan amado y menospreció ese amor. Dios les quiso dar paz sempiterna y la rechazaron. Cuán insensible es el ser humano cuando ignora que hay salvación de su alma. Cuando que Cristo vino a este mundo para salvarle de ser condenados eternamente. Le rechazaron y no le quisieron abrazar. Por eso, Él habla de su futura destrucción de esa ciudad amada. Por eso se lamenta, por eso llora, el fin que tendría. Y hasta hoy día, hermanos, hasta hoy día, ese templo no existe. Y es doloroso, porque fue la ciudad de David. Fue la ciudad de sus antepasados. Cuando Jerusalén debe ser, digamos, el ejemplo a nivel mundial, no lo es. Perdieron el camino. Dios quiera que nosotros no perdamos el camino, que mantengamos nuestra fe, porque en las manos del Señor está nuestro futuro, hermanos. No está en nosotros. Y si queremos un buen futuro, busquemos al Señor. No sea que terminemos como la ciudad de Jerusalén. Dios nos libre de terminar así. Quiera el Señor bendecirle en esta tarde. Amén.